Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y un gusto verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos invitado a Orlando Sáenz, quien ha estado antes en nuestro programa y que la verdad es que vamos a resumir su currículum porque es extensísimo. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, fue presidente de ACIMED, fue presidente de la SOFOFA en unos años extraordinarios, muy complejos de la vida nacional, es empresario de distintas actividades, pero la verdad es que él me decía, mira, yo soy lector, y la verdad es que es una persona que no solo es lector, sino que ha escrito distintos libros, por ejemplo este, por el cual lo invitamos en una ocasión, Testigo Privilegiado. Hoy vamos a conversar de algo relacionado pero un poco distinto. Los últimos recuerdos, título equívoco, ya vamos a ver por qué. Testigo Privilegiado 3, pues la última parte dice que podría seguir escribiendo. No se despide de sus lectores, sino que les dice un hasta pronto. Don Orlando, qué gusto verlo nuevamente. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy bien y bueno, todo lo bien que puede permitir el calendario, pero estoy bien y aquí estamos. Y muy agradecido de la invitación de ustedes porque es una ocasión para conversar con una persona que estimo mucho y que respeto mucho, como es el caso tuyo, y al mismo tiempo me da una oportunidad de decir por qué estoy escribiendo, qué pretendo con escribir y qué sé yo. Bueno, lo primero que le iba a preguntar era eso, porque yo soy de los que estaba convencido que usted ya había escrito su libro, pero leyendo la verdad es que tenía más cosas que decir. El Testigo Privilegiado 3, ¿qué lo llevó a escribir esta obra, que puede ser una nueva obra o un complemento de las anteriores? En realidad es un complemento de la anterior, si se quiere, porque me quedaba mucho por decir. Cuando escribí Testigo Privilegiado, empecé a poner sobre la mesa cosas que me habían pasado a lo largo de la vida. Mi vida no es interesante en lo que se refiere a mí mismo, es interesante por las cosas que me han pasado y por las oportunidades que he tenido de asomarme tras los bastidores, digamos, de un tejido histórico que tiene 60 o 70 años a esta altura. Y bueno, y naturalmente cuando llega a cierta edad uno empieza a pensar si vale la pena dejar herencias de tipo cultural. Entonces, naturalmente, cuando yo llego a una edad muy larga ya, llega un momento en que uno empieza a decir qué voy a dejar, y entonces me empieza a decir los bienes voy a dejárselo como es legal a mis hijos y qué sé yo, pero tengo más cosas que creo valiosas y que creo que hay que legarlas al conjunto de la nacionalidad y del mundo para que algún día alguna cosa de las que yo cuento sirvan para reconstruir la historia. En el caso de ustedes, por ejemplo, que están escribiendo una maravillosa y enorme historia de Chile. Entonces, llegó ese momento y empecé yo a ver que tenía harto que decir. Escribí Testigo Privilegiado, después me quedó mucho y escribí Aventuras de un Testigo Privilegiado, y ahora escribo estas últimas recuerdos, porque son en realidad una especie, si se quiere, de raspado de la olla, pero en realidad no tanto, porque también hay un enfoque distinto. Me he centrado mucho más en las personas, en los personajes que me han impresionado en la vida y que sé que son autores de buena parte de la historia de Chile en los últimos medio siglo largo ya de la historia de Chile. Así que el motivo es ese. Ahora, no me despido por razones muy simples. Tengo que llenar la vida a esta altura y lo que me queda es otras cosas, pero no van a ser. De hecho, tengo un libro escrito ya. Estoy en el proceso de corregirlo. Ya. Pero no es un libro que no tiene nada que parecerse a esos.
sino que es un libro de historia. Ya, Es un libro de enfoque, más bien de interpretación de la historia perfecto. que me ha tocado vivir y lo que es la historia del siglo XX y lo que lleva del XXI. Así que ahí está la explicación de lo que es este libro. Pero yo de sus libros y de este también, desprendo que fue muy importante su paso por la SOFOFA. En alguna medida determina lo que fue su vida en los años 71, 73 y su forma de escribir. Porque usted puede decir, yo escribo recuerdos de personas que conocí, pero un buen porcentaje los conoció gracias a haber sido presidente de la SOFOFA. Otros lo conocieron a usted por el cargo, etcétera. ¿Sí? Eso es cierto, sin duda alguna que la oportunidad, lo que cambió mi vida fue eso. La elección como presidente de la SOFOFA cambió mi vida. Pero es que no es el único hecho que ha cambiado mi vida. Yo hasta cierto punto, cuando evoco mi vida, me siento en algunas ocasiones como juguete de los vientos que soplan sobre el mar y que me han hecho cambiar de rumbo. Es decir, por ejemplo, yo soy ingeniero civil y me gusta mi profesión, me gustaba y era muy bueno en mi profesión. Pero resulta que un giro del destino me quitó mi profesión y me lanzó a otra. Y eso a los 5 o 6 años de ejercicio de mi profesión de ingeniero, sufrí una circunstancia que me hizo cambiar de rumbo. Y yo no he vuelto a ser ingeniero realmente, si me pongo bien crítico, no he vuelto a ser ingeniero desde los 5 o 6 años después de egresar. O sea, antes de los 30 años. Claro, por ahí. Como a los 30 años, las circunstancias me tiraron a manejar las finanzas de una empresa. Y de ese cambio de profesión, si se quiere, no salí nunca. Ya, pero resulta que no salí nunca hasta la SOFOFA. La SOFOFA tiró a la contienda política a un señor que primero que todo no tenía ninguna vocación política, ninguna involucración política, ninguna cultura muy avanzada política. Sí, tenía cultura política, sí, pero no estaba metido en la política, no estaba preocupado de leer el diario todos los días para saber qué estaba pasando en la política. Yo estaba muy, muy centrado en mi carrera. Sin embargo, las circunstancias me hicieron asumir un rol como era el de presidente de la SOFOFA. Y yo creo hasta el día de hoy, no sé, eso ya es una cosa muy interpretativa mía, yo creo hasta el día de hoy que mi presidencia de la SOFOFA es incómoda hasta para la propia SOFOFA. ¿Por qué? Porque yo creo de que fue un periodo en que la Sociedad de Fomento Fabril salió de su rol natural. Salió de su rol natural y se involucró en una forma que no tiene parangón a lo largo de toda su historia en materias políticas, en materia de mucha intriga incluso política, que era necesaria, era imprescindible en ese momento, pero que es ajena. Pero que es ajena, sin ninguna duda que es ajena, como le pasó a muchas instituciones chilenas. Muchas instituciones chilenas salieron de su deber ser, llamémoslo así, durante el periodo de Allende, porque las circunstancias hicieron eso. Las circunstancias hicieron eso, que se parece en eso mucho al momento actual. El desquiciamiento de lo que debería ser la estructura institucional de Chile, hace que entren a convertirse en actores, sectores que en términos normales no lo son. Y en ese periodo de Allende pasó, pero en una forma, ese periodo convirtió en actores de la historia y de la política, obviamente, a sectores como los gremios, como la propia iglesia, sacó de su quicio finalmente la Fuerza Armada. Y fundamentalmente la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque las circunstancias destruyeron la institucionalidad chilena, lo que está pasando ahora. En ese sentido, es lo único en que el momento actual se parece mucho a eso, en el desquiciamiento institucional. Orlando,
Cuando empiezo a leer el libro, me encuentro con un capítulo que se llama Constructores de Imperio. Eh, y reconozco que esperaba otra cosa. Y usted habla de empresarios, y fundamentalmente grandes empresarios. Yo lo veo en un doble sentido. Por un lado, una descripción de personas que usted conoció y que fueron muy, muy relevantes en sus distintas actividades. José Said, los hermanos Alberto y Reinaldo Solari, Ricardo Claro, Andrónico Luxich, padre, Anacleto Angelini, Jorge Yarur, Javier Vial, Horst Polman, hace poco, José Carlos Melo y Humberto Lobo Villarreal. Veo eso, pero también veo una reivindicación expresa o tácita de la vida empresarial, que me lo encontré valioso y me llamó la atención. Bueno, yo creo que es cierto. Yo creo de que si he visto hombres grandes en el periodo que me ha tocado vivir, yo diría que la mayoría han estado en el campo empresarial en relación al campo político. Es decir, yo creo de que factores de Chile son, durante este largo periodo que viene después de Allende, he visto cualidades en grandes empresarios que no los veo hoy en Chile, en el campo político. Una de las preocupaciones grandes mías del momento, estoy despidiéndome de la vida, estoy indudablemente fuera de todo, no aspiro a nada, no soy candidato a nada, sin embargo estoy echando las bases ideológicas de un nuevo gobierno. Me he decidido a no escuchar, sino que plantear lo que para mí sería un gobierno que sacara a Chile de su marasmo. Pero ¿dónde está la falla de todo ese programa? Está en que ese programa, como todos los programas políticos que elevan una nación, depende mucho de los hombres. Depende mucho de que existan los hombres, o sea, los actores, pueden ser mujeres, por cierto, los actores que tengan la imaginación, el valor, la decisión, el coraje, la valentía de mover la nave hacia una determinada ruta. Entonces tengo mis dudas, pero bueno, el tiempo dirá si surge, pero yo en el campo chileno actual veo, acabo de leer a algún comentarista que dice que este país se parece a Lilliput. Yo veo... Lo dijo Tomás Moschati en un comentario hace poco. Ah, sí, Tomás fue. Tomás Moschati tiene razón. Este es un país como Lilliput. Lo que no sabemos es si hay un Gulliver. Vamos a salir adelante. Oiga, pero es que otro tema en que usted se mete en política, usted recuerda a los presidentes que conoció desde Jorge Alessandri en adelante. Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, que usted lo refiere y lo valora mucho, Salvador Allende, Augusto Pinochet, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos. Primero quería ver por qué usted asigna tanta importancia a Eduardo Frei Montalva, y me llama la atención por una cosa que usted dice y que lo contradice, que esa cosa que le dijo a Frei Montalva: un gobierno es exitoso cuando triunfa alguien de su sector o cuando siguen las ideas que promovió desde La Moneda, que no fue el caso de Frei Montalva. Que no fue el caso, y por eso que él se enojó cuando yo usé ese índice como factor de éxito o fracaso. Eso es totalmente cierto. Pero ¿por qué yo, dentro de la lista de presidentes que conocí, chilenos, resalto siempre a Frei Montalva y a Lago? Porque desde mi punto de vista son los dos únicos en que vi un proyecto nacional, en que vi una idea clara de lo que querían como Chile, de lo que querían como futuro, como sociedad chilena. No eran circunstancias, no eran presidentes de circunstancias, eran presidentes que tenían un norte claro en su cabeza. Que hayan sido capaces de implementarlo o no, ese es otro cuento. Pero la verdad es que un proyecto nacional
Así yo no lo vi tanto en ningún otro. En los demás vi circunstancias que obligaban a tomar determinadas medidas, pero así una nave caminando hacia un norte, yo lo vi nada más que 2 veces. Ahora, Sí. eso tiene que ver con algo de cierta capacidad intelectual o formación, porque si uno mira eso, Frey y Lagos, probablemente uno podría agregar a Arturo Alessandri en su momento, eran personas que tenían una capacidad intelectual bastante desarrollada, cultivada, con lecturas, con escritura, con reflexión, y que circunstancialmente llegaron a la presidencia de la República. Sí, eso es cierto, pero no solo tenían esa cultura, sino que además tenían la... Yo, fíjate que te voy a contar una pequeña anécdota. Me acuerdo cuando yo era bien chico, 7, 8 años, por ahí, iba a pasar a veces, me mandaban a pasar una temporada en la casa de mi abuelo, de mis abuelos maternos. Y me acuerdo que me ponían en un dormitorito chico, donde cuando yo empezaba a clarear el día y miraba la muralla que quedaba al frente de mi camita, veía un cuadrito con una leyenda. Yo apenas sabía leer, pero decía, el deseo de triunfar es la mitad de la victoria. Esos hombres que tú dices tenían, además de la capacidad intelectual y cultura, llamémoslo así, tenían el deseo de triunfar. Y el deseo de triunfar, que también se nota en los grandes empresarios, ese deseo de triunfar hace que el ser humano se sobreponga a cualquier cosa, que la caída sea siempre preludio de una puesta en pie, de la voluntad de seguir, de la voluntad de hacer que los hechos cuadren dentro del plan general. Y eso es una virtud que no puede faltar en el gran estadista. Pero es cierto, el gran estadista se forma pensando, se forma leyendo, se forma cultivándose y sobre todo se forma haciéndose un diagnóstico correcto de lo que el ser humano es. Porque, por ejemplo, y en eso caemos en un tema que es para mí bien interesante, cuando uno plantea una idea, la lectura de la gente siempre que uno es partidario de esa idea. Y no es así. Muchas veces yo me planteo ideas que me cargan. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que veamos esto. Yo creo que el ser humano está constituido por varias naturalezas. Somos una especie cuya rareza proviene de que encima de nuestro hay desde mi punto de vista, 4 naturalezas distintas. Tenemos una naturaleza física en la que pertenecemos al reino animal y estamos sujetos a todas las leyes de la naturaleza que rigen los organismos como el nuestro. Tenemos una naturaleza racional que nos separa de muchas especies de estas, pero que nos dan una capacidad de raciocinio que es otra naturaleza. Tenemos una naturaleza afectiva, somos capaces de emociones, tenemos una inteligencia emocional. Y en el caso mío, creo también que tenemos una chispa divina que se llama alma y que es inmortal y que de alguna manera tiende a volver a su origen, que es Dios. Pero y la felicidad consiste en caminar por la vida con la mejor armonía posible de estas 4 naturalezas. Pero estas 4 naturalezas suelen pelear entre sí. Y te voy a dar un ejemplo. La naturaleza humana, este cuerpo, estos nervios, en fin, la cabeza, pertenece a un reino despiadado que se llama naturaleza. Y en ese reino todos somos distintos. Y ese reino animal está regido por leyes que no tienen nada de piadosas, que no tienen nada de democráticas, que no tienen nada de justas, sino que hacen que todos seamos distintos. Y por lo tanto, y esa naturaleza se rige por leyes que son terribles. La ley del número, la ley de sálvese quien pueda, la ley del predominio del más fuerte. Entonces, la naturaleza cuando genera un espécimen anómalo, ¿qué hace con él? Lo elimina.
Nosotros estamos sujetos a eso mismo, solo que nuestra naturaleza, las otras dos naturalezas se oponen a la despiadada eliminación del que no tiene Deben atributos. temperar, ordenar. Que tratamos de contradecir a la naturaleza y ayudarnos todo y todo salir a flote, y no vamos a cambiar nunca de ese deseo. Pero no por eso podemos ignorar el hecho de que todos somos distintos. Perfecto. De Don que Orlando, todos somos distintos. vamos, muy interesante la conversación. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con los últimos recuerdos de Orlando Sáenz, testigo privilegiado 3. Volvemos de inmediato. Seguimos hablando con Orlando Sáenz, ingeniero, expresidente de la SOFOFA, empresario. Yo lo valoro más porque es un hombre muy culto y que tiene reflexión propia, un pensamiento crítico del cual yo he sido beneficiario. Los últimos recuerdos. Orlando, usted habla acá de los notables, hombres, mujeres, notables de distintos tipos. Jaime Guzmán, Edgardo Benninger, el cardenal Raúl Silva Enrique, Hernán Cubillo, aparecen nuevamente empresarios, políticos, militares, el general Carlos Prats. Y habla de las notables, María Rojas González, que usted conoció, Victoria Vergara, Eliana Vidiella, Elena Weiss, Carmen Puelma y Liliana Mann. ¿Y qué hace a estas personas notables, como usted lo describe? Bueno, la verdad es que el título, el apelativo notable es un poco engañoso, porque lo que yo he conocido más gente notable, pero que no ha vivido conmigo episodios que tengan notabilidad pública o notabilidad que supera el ámbito personal. Por ejemplo, cito un ejemplo, para mí es muy notable el Chico Saldívar. ¿Por qué no está en la lista? Porque nunca me tocó vivir con él un incidente que fuera de significado nacional, digamos, de significado que excede el hecho de ambos personajes. Entonces, Andrés Saldívar, ese ha sido el criterio. Ese ha sido el criterio, pero yo conozco mucha gente notable, no diré mucha, pero unos cuantos más, que son notables que fueron notables como personas y que ciertamente merecen una recuerdo, pero que no caen dentro de esta categoría por la razón que estoy diciendo. Ahora, ¿qué lo hace notable? Pues yo encuentro que usted valora algunas cosas que puedo equivocarme. La inteligencia, el patriotismo, el coraje, que en general no está referido en muchas partes, que usted valora mucho la valentía. ¿Qué más hace notable a un notable? Yo diría que el valor personal es un factor y tiene la otra gracia de ser, si se quiere, bastante extraño a Chile. Chile, desde mi punto de vista, es un país de cobardes. Es un país de cobardes, de gente que siempre tiene doble estándar, tiene dobles y triples y no quiere quedar mal con nadie. Estándar que busca el acomodo, no estar nunca mal con nadie, que opina según la cara del otro, sabe cómo le gusta al otro opinar y por lo tanto opina. Por ejemplo, la entrevista bueno, en el caso muy mal ejemplo porque es un hombre muy notablemente valoroso, además. El caso de mi conversación muy larga con Castro. Con Fidel Castro a mí no me trató nunca de meter un estándar un eslogan de los típicos de la extrema izquierda, nunca. El tipo como que se hizo desde el momento inicial un diagnóstico. Con este fulano no me va a funcionar no más AFP, ni el pueblo unido nunca será vencido. Todas esas patrañas
el tipo dice no, no es para este momento. Entonces, él conversa de temas en el que podemos concordar en cierta manera, o por lo menos discutirlo en forma civilizada. De manera que yo tengo esa muy pobre impresión, y la he notado muchas veces. Por ejemplo, cuando llegó el año 90, la mitad, más de la mitad de Chile era pinochetista. Hoy, 5 años después, no había pinochetista en Chile. Se habían No fumado. había, nunca me he topado yo con alguien que diga yo fui pinochetista y sigo siendo. No, eso no existe en Chile. Yo, por decirte cualquier tontería, vi el partido de fútbol más notable que creo que se ha jugado en Chile. Me acuerdo perfectamente de él. Era un verano y habían esos campeonatos hexagonales Los que hexagonales eran de los 60. fenomenales. Y se jugó un partido entre Santos de Brasil con la selección de Checoslovaquia. Ese fue el 4-4, ¿no? ¿Cómo? Y ganó 6-4 Sí. Santos. Fue un partido en que uno no alcanzaba a sentarse, porque tal eran las jugadas que uno se pasó parado todo el partido, y gritando y aplaudiendo. Yo me acuerdo de esa noche porque el estadio no estaba para nada lleno. Sin embargo, a lo largo de la vida me he topado como con 1 millón de personas que asistieron a ese partido. ¿Te fíjate? Asistieron a ese partido. Nadie quiere quedarse fuera. Y eso se repite por ejemplo, tipos que dicen yo colaboré a la caída de Allende. Y yo, que los vi actuar en el momento, me río un poco para mí adentro. Digo, ¿de dónde salió este? Bueno, pero sí, son típicas chilenadas, pero bueno, hay que asumir la gente como es nomás. Ahora, al revés, usted pasa un capítulo que se llama Los Magníficos. Jorge Álvarez de Araya, el padre Patané y Sebastián García Sáenz, que es nieto suyo. Yo aquí quiero 2 cosas, que me hable de alguno de ellos, pero usted se refiere a los genios o los santos, porque tienen un don que parece que los precede y que a la larga solo tiene que le sale natural. A eso va pero yo tengo una pequeña reserva en el caso de los santos, porque el padre Patané, como usted lo describe, era una persona que, por ejemplo, andaba siempre más o menos desabrigado. Hacía frío, le pasaban un chaleco y él lo regalaba. Eso exige un grado amplio de virtud, de hábito operativo, de aprender a ser santo. No es que naturalmente él a los 2 años se haya sacado la ropa para dársela a un niñito que tenga más frío. Esas son las 2 preguntas, que me hable de alguno de ellos o de todo, y lo otro, cómo se conjuga el don con la voluntad, con el trabajo, con la laboriosidad. Yo creo que en el caso del padre Patané, para mí era un varón admirable, pero no un santo, hasta el episodio de la muerte del trabajador, en que cuando el hombre falleció, se soltó el cuerpo de él, que yo tenía cogido, y yo alcé la vista, pero consternado, espantado, me topé con los ojos del padre Patané. Y la santidad la vi en sus ojos. La santidad la vi en sus ojos, ¿por qué? Porque en sus ojos no había otra cosa que júbilo. Este hombre sabía que había mandado un alma al paraíso. Sabía, estaba al revés de yo, al revés mío. Él tenía la congoja propia de nosotros cuando vemos una persona que abandona el mundo, pero al mismo tiempo el júbilo de saber que en ese momento cumplía una misión divina, una misión que era misión de su vida. En el caso de mi nieto, porque te puedo decir que es mi nieto, bueno, este niño que este verano vino por 4 días a Chile. 4 días. Ha trabajado como en 4 países. De China vino a vernos 4 días, que era lo que podía.
y conversamos latamente. Tuve 2 conversaciones de 1 hora con él. Pero la realidad de las cosas es que yo no puedo, primero que todo por los antecedentes. Un niño que se titula aquí en Chile, que antes de terminar sus estudios lo doctoran en Estados Unidos y después no puede volver a Chile porque primero trabajó en la Sorbona, después en Londres y ahora en China, y que está metido en ¿qué? En investigaciones sobre un campo que yo ni siquiera los títulos soy capaz, y eso que soy ingeniero, de entender. De manera que yo las 2 veces que tuve 1 hora con él hace un mes atrás, lo único que hice fue aprovechar lo que me había hecho un programa de abuelo para preguntarle, no le quise preguntar cómo es tu casa, cómo esta y esto, sino que le fui a preguntar cosas de fondo. Le dije, oye, dime una cosa, ¿dónde está, qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? Yo desde que te conozco, que estás metido en el tema de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Y de ahí para adelante me empezó a explicar cómo veía él esto y en qué estaba. Y la verdad de las cosas es que me cambió la visión que yo estaba teniendo de esas materias. Y sobre todo la admiración que siento de una persona que descubre la estructura o avanza en el conocimiento de la estructura del universo en puras ecuaciones. Él no tiene nada de físico práctico, experimental. Él solamente se mueve en el campo de las matemáticas. Pero yo creo que las matemáticas a esa altura, yo creo que las matemáticas a toda altura son la lengua de Dios. El lenguaje de Dios es las matemáticas. Y es la única ciencia que no nunca discute. Usted, por ejemplo, yo le pregunto a ti y a mis personas que nos están viendo, ¿se recuerdan alguna polémica entre matemáticos? Hay polémica entre físicos, entre lo que sea. Todas las disciplinas tienen discusiones y qué sé yo. Las matemáticas no tienen discusiones, ¿por qué? Porque a la medida que van avanzando y penetrando en ese tejido, no hay nada que discutir, es un avance y todos los demás van a tener que considerar ese avance como un factor ya probado. Cuando Einstein, después de n ecuaciones, llega a la ecuación energía igual masa por velocidad u al cuadrado, no está planteando una tesis, está planteando una certeza. Y la certeza se transforma en realidad cuando con esa fórmula comienza a cambiar el mundo, ¿no es cierto? Comienza a aparecer la bomba atómica, pero no solo la bomba atómica, sino que la energía que resulta de romper la estructura de los átomos. Bueno, y eso pasa con todos los grandes matemáticos. Cuando hay una anécdota que pinta de cuerpo entero esto que estoy diciendo. En el siglo XIX hubo un gran matemático francés que era Cauchy. Cauchy era famoso porque era el director del Politécnico de francés y al mismo tiempo un gran matemático, reconocido en todas partes. Y era además conocido como un teórico del ateísmo. Era ateo así programático. Enemigo personal de Dios. Enemigo personal de Dios. Sin embargo, un día derivando ecuaciones, llegó a una ecuación e elevado a pi i igual menos 1. E elevado a pi i igual menos 1. Y en el momento que encontró esa ecuación que liga de esa manera a los 3 números más misteriosos, por llamarlo así, de las matemáticas, exclamó: hoy creo en Dios. Hoy creo en Dios. Qué notable anécdota. ¿Por qué? Porque era tan asombroso que estos 3 números que ni siquiera podemos explicar. Nosotros, ¿qué sabemos bueno, pero no entremos en discusiones matemáticas aquí, porque la verdad es que son como 3 pilares misteriosos de las matemáticas. Pi, tú sabes lo que es. E es el número que deriva en sí mismo siempre. I es la unidad imaginaria. Que esas 3 cosas estén ligadas por una ecuación de este porte, chiquitita, igual menos 1, es
increíble, es asombroso, y sin embargo está ahí. De manera de que esta visita de Sebastián de este verano, yo le dije, yo quiero un premio Nobel, le dije. Bueno, Va a no, tener ya que te... trabajar ahí. Es harta pegas. Esta vez le dije, yo quiero un premio Nobel. No, me dijo, mira, me dijo. Le pregunté que ustedes, por ejemplo, cómo se relacionan con los físicos teóricos, con los físicos prácticos, con los físicos experimentales, los que están en los telescopios que están mirando el universo desde fuera de la gravedad terrestre, qué sé yo. Entonces, él me dice, sí, pero nos correlacionamos con ellos, estamos atentos a lo que ellos van viendo cada vez más, pero nosotros trabajamos con las ecuaciones que explican esos fenómenos de velocidad, de qué sé yo, de tiempo, el tiempo como tejido, la gravedad. Él sostiene que la gravedad es parte de un campo, o sea, es una propiedad del campo que forma el universo, y así como lo es el tiempo, y así como es el espacio, tiempo y gravedad. Bueno, todas esas cosas yo creo que yo, fíjate que con motivo de la visita de Sebastián me puse a releer el libro de Hopkins que es Verdades Trascendentales. Y es admirable. El libro es notable, admirable por todas partes, pero hay una debilidad enorme en el razonamiento cuando se pone a discutir la existencia de Dios. Claro, se va por donde no corresponde. Don Orlando, los últimos recuerdos, testigo privilegiado. Hacemos nuestro último alto y conversamos a la vuelta de un par de temas que quiero que veamos. En Historia, Libro y Bandera estamos conversando con Orlando Sáenz, a quien hemos tenido el gusto de tener en otras oportunidades también, porque ha escrito este excelente libro que se los recomiendo desde ya, Los Últimos Recuerdos, Testigo Privilegiado 3. Don Orlando, usted dijo que tenía una vida más que cincuentenaria en el servicio público o estar involucrado en la cosa pública. ¿Qué cambios ha advertido que sean relevantes como para pensar una sociedad mejor? Ya le voy a preguntar por algunas cosas de su proyecto, pero ¿qué cambios sustanciales, grandes, o simplemente somos exactamente iguales que hace 50 años? No, yo creo de que Chile necesita una refundación. Lo único que estoy de acuerdo con lo que ha pasado en los últimos años en Chile es que efectivamente creo que Chile necesita una refundación en que muchas cosas cambian profundamente de su base actual. Yo creo que la estructura de Chile, que ha sido lo que ha distinguido a Chile en el concierto de los países latinoamericanos, está muy desvencijada. Muy desvencijada. Partamos por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está trapeado. Hace no muchos días atrás, respondiendo a un cuestionario de unos periodistas que me lo mandaron por escrito y le respondí por escrito, hay una pregunta que me hizo pensar harto. Dice, ¿alguna vez en su vida usted tuvo un proyecto presidencial? Entonces yo recordé los años en que todos mis amigos y qué sé yo decían, oye Orlando, por favor, cuídate, porque si tú logras un modus vivendi con el régimen de Pinochet, al mismo tiempo siendo crítico de las cosas que la gente quiere, puedes llegar a la presidencia de la República, viejo. Entonces, la pregunta me sonó y le dije, no, nunca aspiré a nada de eso, porque nunca me creí preparado para ello. No hay duda que esa respuesta es sincera.
sincera en relación a las circunstancias de entonces. Pero hoy día, yo creo que se ha demostrado en el Chile de los últimos años que literalmente cualquiera puede ser presidente. Yo si hoy día tuviera 20 años menos, probablemente intentaría una aventura presidencial, porque veo que el puesto puede llegar a cualquier lado. Boric es un cualquiera. Y por eso hay muchos precandidatos. Exactamente, por eso que hay 300 tipos que creen, y podría haber muchos más, porque la realidad de las cosas es que ha llegado a ese punto el cargo. Si eso pasa con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no lo hace mejor para nada. Para nada. Su fraccionamiento, su pequeñez, su pecha constante por posiciones y por cositas al lado de un país que están viendo cómo se hunde, cómo disminuye cada día de proyecciones, de tamaño y todo esto, es un signo verdaderamente terrible de que estamos viviendo. ¿Cuándo habíamos visto en Chile nosotros los escándalos alcanzar hasta la propia justicia a nivel de Corte Suprema? Esto no lo habíamos visto antes. Por lo tanto, tenemos los poderes públicos desvencijados y invadiéndose unos a otros. La Corte Suprema ha tratado de legislar a través de sus atribuciones. El Congreso ha tratado de ser ejecutivo a través de... Entonces, ese desvencijamiento se ha salido de quicio la institucionalidad y hay que refundarla. Y desde luego hay que emprender un programa que es absoluto. Por ejemplo, Chile. He estado yo dándole muchas vueltas al tema ese. Chile no puede seguir siendo un país que se financia básicamente con impuestos indirectos, que pesan sobre la masa más baja de la sociedad. ¿Cómo es posible que gente que se dice defensora del pueblo y de los humildes se basa su estructura de despilfarro en el pobre tipo que no tiene cómo escapar de la catarata que le significan los impuestos indirectos? Eso hay que terminarlo. Y eso significa una reforma tributaria como no se sueña nadie en este país. Brevemente, usted está pensando en su programa de gobierno, su proyecto de país. ¿Para cuándo lo vamos a tener disponible ese trabajo? No, estoy escribiéndolo. Estoy escribiéndolo a través de un diálogo imaginario con un personaje al que lo he bautizado como Moya. Ya. Porque es el típico chileno medio, que no sabe, que no se da cuenta, que ha perdido la cultura de la matemática, no sabe sumar, no sabe restar, no sabe multiplicar, no sabe dividir. No hablemos de siquiera más altas matemáticas, ni siquiera lleguemos al binomio de Newton, no. Con eso basta. Estas 4 operaciones servirían para que Moya, si se preocupara, supiera cómo diablo es la base económica de gobiernos que se golpean el pecho y dicen yo miro por el más pobre. El tipo en circunstancias de calle que vive, que no tiene donde dormir en la noche y vive de comer porque limosna le dieron unos pesitos y sale a comprar un pan en la noche. Bueno, ese tipo le está pagando 50% de su pesito, se lo está pagando al Estado en impuestos. Entonces, esto no puede seguir así. Tenemos que terminar y crear un sistema tributario que se base exclusivamente, o casi exclusivamente, mayoritariamente en impuestos directos. Perfecto. El impuesto a las rentas de la gente, el impuesto a las utilidades de las empresas, pero no a los impuestos a las necesidades de la gente. Qué cruel es obligar a pagar el derecho a subsistir. Y los chilenos hoy día pagamos el derecho a subsistir a través de estos impuestos que son la base del financiamiento del Estado. Nosotros estamos pagando para poder divertirnos, para poder salir a la calle. Lo único que podemos hacer gratis en Chile es dar vuelta a la manzana en la mañana. Tal vez. Ya vamos a ver cómo inventan algo para cobrarle todavía a ese
algún peaje, alguna cosa. Pero por el momento no hay otra cosa. La única parte que en Chile se puede vivir sin pagarle impuestos al Estado, ¿tú sabes dónde es? ¿Dónde? En la cárcel. En la cárcel tú no pagas impuestos, tú no pagas IVA, tú no pagas nada, y cuesta 700.000 pesos al mes que te mantenga el por Estado. Persona. Oiga, lo dejo comprometido cuando esté ese libro a venirnos a ver acá de nuevo, pues, y conversamos esa obra. Oiga, pero antes que se vaya, le quería preguntar alguna recomendación del libro. Usted es un gran lector. La última vez, si no recuerdo mal, nos recomendó La agonía del cristianismo de Unamuno, por ejemplo, y así otras cosas. ¿Alguna lectura, algo que le haya llamado la atención en el último tiempo, en su vida en general? Sí, siempre, bueno, naturalmente que cuando uno le preguntan por un libro a recomendar, tiene que preguntarse con qué objeto. Si se trata de aprender, es una cosa distinta que si se trata de entretenerse o se trata de cultivarse. Pero si yo tuviera que hablar de los libros que últimamente me han impactado, diría que me ha impactado mucho un libro que no me acuerdo el nombre del autor, que es de física, que una novelación es una novela, pero tejida en torno a la vida y a las circunstancias de grandes físicos. ¿Cuál será el de la Batut? ¿Maniac? Ese mismo. Ya. Ese mismo. ¿Cómo se llama el libro? Maniac, me parece. Es Maniac. Sí. Maniac. Me impresionó mucho, porque eso es una forma de enfocar una cosa que para mucha gente es etérea, ¿no es cierto? Ahí queda anotado uno. ¿Y algún otro? Pero es, cuando uno sobre todo lo transforma crea el vínculo humano que hay entre estos seres raros, y cuando uno se imagina a Niels Bohr, por ejemplo, pero qué rico es saber cómo se gestó ese genio, o en fin, todos los grandes avances, el tipo que se suicida porque la física, que le cambian, la física cuántica le bota sus conceptos de fe. El tipo que está enamorado de la teoría de Einstein, y de repente aparece esta mecánica que contradice la de Einstein. Entonces se le viene abajo un referente. Es como cuando a uno se le viene abajo Dios. Gran recomendación, don Orlando. Oiga, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Lo veo muy bien. Espero que tengamos la próxima conversación para el libro que viene en camino. Muchas gracias a ti por invitarme y por la oportunidad que tengo de dirigirme a tu gente, que yo creo que ve con tus programas con mucha atención, porque salen de la cosa pueril de todos los días y apuntan a cosas que todos los seres humanos deberíamos pensar. Tiene su casa acá. Yo les recomiendo este libro, Los últimos recuerdos, Testigo Privilegiado 3, de Orlando Sáenz. Lo van a pasar muy bien, van a conocer a gente que muchos de los cuales ya están muertos, pero ciertamente es una muy muy buena lectura que yo disfrute. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas esta semana queremos recomendar este libro de Orlando Sáenz, Testigo Privilegiado. Orlando Sáenz es ingeniero, pero además fue presidente de la SOFOFA en tiempos de la Unidad Popular y como tal estuvo involucrado en la actividad empresarial y política de aquellos tiempos. Por estas páginas aparecen Salvador Allende, Augusto Pinochet, Eduardo Frei y otras tantas figuras de la política nacional, además de acontecimientos, circunstancias, problemas que acompañaron a Chile en el periodo 1960-1990 fundamentalmente. Es un libro muy bien escrito en que el autor sostiene que su mérito, su posibilidad en la vida fue ser testigo privilegiado de acontecimientos y personajes que marcaron la vida del país. Un libro que se lee de corrido, rápidamente, muy entretenido, casi como una novela. De Orlando Sáenz, Testigo Privilegiado.
Que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.